Sí, que tampoco quería maniarlos tanto con tanta cosa, porque si no, uno al final se enreda y no aprende nada. Y no es necesario tanto detalle. ¿Quién la...? Yo pensé que era la... ¿Cuánto se llama? Sí, ya. Ujú. Esperemos unos 2 minutitos más, si no empezamos nomás, sí. Sí, sí, no hay problema. Ya. Sí, esto es más que nada para definiciones y entender un poco de qué se trata. Ya, voy a detener mi video para tener mejor recepción. Si quieres también sacar el tuyo. Compartir. Y eso está. Ya, vamos a partir. Ahí tengo que grabar. Parece que tengo que, a ver, más acá. Grabar, ahí está. Recording in progress. Ahí estaría grabando. A ver. Supongo que está grabando. Está grabando, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ver ahora lo que es el flujo de la información genética a través de las moléculas de ADN y ARN principalmente. Ya, hay un poco de chiste, ¿cierto? Hay un angelito que dice, señor, descubrieron el código del genoma humano, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. O sea, es como típico chiste de biólogo antiguo, es súper antiguo en todo caso. Bueno, lo que vamos a ver ahora es ustedes van a analizar con Roberto todo lo que es el flux metabólico, ¿cierto? Entonces, la idea es ver de dónde proviene eso, ¿ya? Y todo esto viene del dogma central de la bioquímica, ¿ya? Que desde el ADN nosotros podemos codificar ciertos genes para formar una proteína, ¿ya? Entonces, la idea de usar la parte matemática, digamos, es ver cómo uno a través del cambio en ciertas trozos, podríamos llamar, de la hebra de ADN, se pueden hacer modificaciones a una proteína y cambiar, por ejemplo, propiedades físico-químicas de la proteína, hacer de que la proteína pueda eh, hacer otras cosas que normalmente no hace, ¿ya? Entonces, esa es como la idea. Entonces, antes de ver todo eso, es necesario saber primero qué es lo que es el ADN, qué es lo que es el ARN, cómo pasamos de ADN a ARN y cómo pasamos luego de ARN hasta formar una proteína, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver una visión básica de lo que son los ácidos nucleicos, los ácidos principalmente desoxirribonucleico, que tiene que ver con el ADN, y el ácido ribonucleico, que tiene que ver con el ARN. Y esos dos son los llamados ácidos nucleicos, ¿ya? Que son, como dice ahí, biomoléculas
que principalmente, cuya función consiste en almacenar, transferir la información genética. Y existen los dos tipos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, ¿ya? Ahora, para entender un poco por qué se llaman así, uno tiene que ir como la estructura, ¿ya? Uno ahí está la función de los ácidos nucleicos, que tiene que ver, por un lado, con la herencia, ¿cierto? Con almacenar toda esta información necesaria para la formación de proteínas. Tiene que ver con la parte de mensajeros intracelulares, y hay un ejemplo que es el AMP, adenosín monofosfato, que es como un mensajero celular que le va diciendo a las células, todo va pasando de organelo en organelo, y le va diciendo a la célula qué cosa tiene que colocarle a la proteína, ¿cierto? Y de almacenaje de energía, como el ATP, que almacena energía en unos fosfatos que tiene. Entonces, acá tenemos una molécula típica de ácido nucleico, donde la podemos dividir en tres partes. Primero, acá tenemos lo que se llama base nitrogenada, ¿cierto? Acá tenemos lo que se llama un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y luego tenemos acá, si se dan cuenta, 3P, que son 3 fosfatos, ¿cierto? Y esto es como lo que le da la energía. Cuando uno elimina estos fosfatos de esta molécula, es una reacción muy exotérmica y se libera mucha energía, y eso va a hacer que, por ejemplo, se puedan agregar ciertas cadenas, formar duplicados de ADN, de ARN, y luego hacer la traducción para hacer, digamos, o realizar la síntesis de proteínas. Entonces vamos por partes. Entonces acá tenemos el ácido nucleico es ese, pero generalmente se le llama nucleótido, porque en solución ha perdido sus hidrógenos. Entonces al perder los hidrógenos ya deja de ser un ácido, ¿cierto? Es como la base conjugada, si lo llamamos así en forma química. Entonces se llaman ya nucleótidos. Y estos ácidos nucleicos o nucleótidos, como aparecen ahí, como decíamos, están formados por tres partes, ¿cierto? Una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, o más de o varios grupos fosfato, ¿ya? Entonces, ahí están las tres cosas, ¿cierto? Y el azúcar, que esta que está acá, puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Si es un ADN, es ácido desoxirribonucleico, por lo tanto es una desoxirribosa. Y si es un ARN, es una ribosa, ¿cierto? Ácido ribonucleico, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué. Que simplemente, más que nada, por uno tiene un OH en vez de un hidrógeno al lado de abajo, ¿ya? Bueno, vamos por parte. Entonces tenemos las bases nitrogenadas. En los ADN existen 4 principales bases nitrogenadas, y estas se van a unir entre sí, siempre una guanina con una citosina y una adenina con una timina. Entonces, si te das cuenta, las puse así a propósito para determinar que siempre cuando hay una guanina se va a unir por un cierto enlace de hidrógeno a una citosina, y una adenina se va a unir a otra con una timina. Entonces la idea de esto es ir formando como bloques, ¿ya? Van a ser bloques de estas moléculas que van a tener diferentes bases nitrogenadas, y dependiendo si es ADN o ARN, va a tener la timina, cambia por el uracilo. Esa es la única diferencia, ¿ya? La base nitrogenada. Y la otra cosa importante es que en el ADN, como decíamos, hay una desoxirribosa, y en el ARN es una ribosa, ¿ya? Acá tenemos las bases nitrogenadas, ¿cierto? Principalmente purinas y pirimidinas, que son ribosas y desoxirribosas. Aquí las tenemos como en monito, ¿cierto? Así, ¿se dan cuenta? Son esas que están acá. Y acá están con todos los enlaces, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que hay enlaces dobles, enlaces simples, y aquí aparecen los números porque, ¿por qué aparecen estos números? Porque siempre son importantes como nombrarlos. Entonces, antes claro, nosotros podíamos ver la parte química orgánica, de cómo se nombran, etcétera, pero eso no da el caso, ¿cierto? Porque
nos daría un curso completo de cómo se nombran las moléculas y esa no es la idea. Pero lo que tienen que tener, considerar, ¿cierto? Importancia es más o menos que se pueden nombrar que cada uno de estos átomos tienen un cierto número en la molécula, ¿cierto? Parten de acá, en este caso del nitrógeno que está al lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, 7, 8, 9. Y si se dan cuenta, pueden ser como con dos, podríamos llamarla ciclos, ¿cierto? Que están unidos, o uno, ¿ya? Y tiene una forma específica de nombrarse que no vamos digamos, a detallar, ¿ya? Lo otro importante, bueno, es que tenemos los nucleótidos, ¿cierto? Y los nucleósidos. Estos nucleósidos es más o menos lo mismo, pero simplemente que estos están derivados de las purinas y pirimidinas y no tienen todavía el grupo fosfato. Entonces, cuando no tienen el grupo fosfato, se les llama nucleósidos. Ya al tener el grupo fosfato, ya comienzan a llamarse nucleótidos. ¿Ya? Entonces, acá está el azúcar, ¿cierto? Y ahí están las purinas y las pirimidinas. Entonces, azúcares unidas es un heterociclo, ¿cierto? Por medio de un enlace beta N-glucosídico, eso no tampoco viene al caso, pero también estos se nombran de una cierta manera. Se numeran, perdón. Y ahí están los diferentes tipos de nucleósidos. Adenosina, citidina, guanosina y uridina. Entonces dijimos nosotros que, por ejemplo, el ADN, la base nitrogenada era guanina, citosina, adenina y timina. Y si a esas le agregamos la ribosa o la desoxirribosa, se transforma en un nucleósido. Entonces, la guanina, que es la base nitrogenada, va a pasar a guanosina, que es la que está ahí. La adenina a adenosina, porque le pegamos el azúcar, la citosina, citidina y el uracilo a uridina. ¿Ya? Eso es más que nada. ¿Sí? Y ahí eso significa dónde está esta unidad, al nitrógeno 1 de una pirimidina o al nitrógeno N9 de una purina, que es donde se unen acá. ¿Se dan cuenta? Eso es todo. Esta es la purina, ¿cierto? Y esa es la pirimidina. Entonces, como se nombran a partir de aquí, entonces acá está diciendo de que el azúcar, ¿cierto? Está unida al nitrógeno 1 a través de un enlace. Y acá, en la purina, está unida al nitrógeno 9, que era porque se nombraban de esa manera, ¿cierto? Nitrógeno 1, nitrógeno 9. Eso es todo. Y ahí, esos son nucleósidos. No son nucleótidos todavía porque les falta el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la purina o la pirimidina, ¿cierto? Dependiendo. Cuando tenemos, acá no hay nada unido, simplemente se va a llamar adenina, guanina, citosina, uracilo o timina. Cuando ya le comenzamos a agregar cuando le comenzamos a agregar el azúcar, ¿cierto? Que puede ser, en este caso, una ribosa, se llamaría, como veníamos diciendo, adenosina, guanosina, citidina, uridina, timidina. Y si nosotros le agregamos un fosfato, sería adenosina monofosfato, tiene un fosfato. Si fueran 2 fosfatos, serían difosfato. Y si fueran 3 fosfatos, sería trifosfato. ¿Cierto? Entonces, adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, citidina monofosfato, uridina monofosfato y timidina monofosfato. ¿Ya? Eso es más que nada. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, o sea, es algo como muy descriptivo. ¿Ya? Sí, es un lenguaje totalmente diferente, pero lamentablemente hay que más o menos entenderlo un poquito, ¿ya? Sí, sí, eso. Estoy siendo como lo más simple posible. Te lo vamos a correr para acá. Ya.
Entonces ahí está la definición. ¿Viste? Los mononucleótidos son nucleótidos, ¿cierto? Con un grupo fosforilo esterificado, o sea, con el grupo fosfato. O a un grupo hidroxilo del azúcar. Los hidroxilos son los grupos OH. Entonces aquí vino, pum, y se le pegó un grupo fosfato. ¿Se dan cuenta? Eso es. Y el prefijo desoxi indica que el azúcar es 2-desoxirribosa. Eso es todo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Acá tienes 2 OH, y acá tienes un OH y tienes un hidrógeno. Entonces esa es la diferencia entre una desoxirribosa y una ribosa normal. ¿Ya? Eso es todo. La única diferencia es un OH a un lado, el cambio de un OH por un hidrógeno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la adenosina, monofosfato, adenosina difosfato y la adenosina trifosfato, porque decíamos que tenían tres fosfatos pegados. Y este viene del ADN, porque tiene 2 OH. Si fuera solamente un hidrógeno acá, sería una ribosa, no una desoxirribosa. Entonces, cuando tiene el prefijo desoxi, es que tiene 2 OH podríamos decir, al costado de abajo, que esta es un azúcar, una pentosa, una ribosa, ¿ya? Esa es la diferencia con el ARN, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se unen? Bueno, estos se van uniendo y, a ver si lo podemos ver acá más grande, ahí está. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un DNA, cómo se une. Entonces acá tenemos la base nitrogenada, ¿cierto? Acá está la ribosa, en este caso una desoxirribosa, y acá vendría, ¿cierto?, del nucleótido o del ácido nucleico el grupo fosfato, ¿ya? Pero cuando se une a la molécula de ADN, generalmente pierden los 2 fosfatos y quedan con uno solo. Entonces, al perder esos 2 fosfatos, produce una gran energía y hace de que se pueda unir y se pueda formar este enlace. Entonces, viene esta molécula que está acá, ¿cierto? Y se une con otra, de esa manera. Y se une aquí. Se une a un lado, acá de un OH. Aquí antes había un OH, ¿cierto? Pero perdió un hidrógeno, ¿cierto? Y lo compartió, ¿cierto? Compartió este grupo oxígeno con el grupo que venía del fosfato que teníamos anteriormente. ¿Dónde está? Ahí. Entonces pierde estos 2 fosfatos y me queda un oxígeno de acá y se une a otra molécula igual a esta, pero acá, ¿cierto? Pierde un hidrógeno, pierde este oxígeno que está acá, se pierde y este enlace que está aquí se une aquí con este oxígeno y se pierde el hidrógeno. Entonces se forma agua, ¿ya? Eso es más que nada. Entonces se va formando una molécula que son como, podríamos llamar ladrillos que están unidos unos con otros, ¿cierto? Entre los grupos fosfatos y un grupo OH de la ribosa o de la desoxirribosa. Y así se va formando. Entonces, si te das cuenta, queda una cosa de esta manera. Queda un como dice ahí, un polinucleótido. Y, si ahí, como dice, cuando todos los enlaces fosfodiéster, el hidrofosfato, son 3, de 3 a 5', es posible una notación más compacta. ¿Por qué de 3 a 5'? Porque si nosotros nos vamos acá, ¿dónde está la? A ver si la logramos ver. ¿Está acá o no? No nos sale la formación. Pero acá, ahí está. Este viene de un 3' acá. Y este es un 5', porque este carbono, cuando uno lo nombra, comienza 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es el carbono 5. Y ese carbono 5 está unido después a un grupo fosfato. Entonces ahí está el enlace que viene después del enlace fosfodiéster, ¿ya? Y acá, el del otro extremo, ¿dónde está? Es
el otro que viene acá, que obviamente se va a unir a una ribosa o una desoxirribosa, al azúcar que está acá, se va a unir el enlace fosfodiéster a un grupo, un carbono que es el carbono 3, porque uno comienza a nombrarlos desde aquí. 1, 2, 3. Entonces ese carbono es un 3 y por eso se llama que el DNA siempre dice que va desde un 3' a un 5', y ahí se van uniendo, que es una notación, ¿ya? Entonces, el grupo 5 fosforilo, fosforilo se le llama porque va a estar el grupo fosfato, ¿cierto? Unido al carbono 5 de un mononucleótido, puede esterificar. Esterificar es cuando se produce un enlace específico a un segundo grupo de hidroxilo para formar un fosfodiéster. Y el fosfodiéster es lo que se le llama, que podríamos llamar ese enlace, ¿ya? Y así se va armando la molécula, ¿cierto? Que la vemos ahí más, de esta manera, un poco más grande, ¿cierto? Entonces va desde el 3' hasta el 5'. Acá está el 5', ¿cierto? Y acá está el 3'. Entonces ahí hay un fosfato entre medio. Cuando hay un fosfato entre medio, el fosfato va a estar enlazado por un lado al 5', ¿cierto? Del carbono, del azúcar o de la ribosa o desoxirribosa anterior, más al 3' del azúcar que viene después, ¿cierto? Y ahí está el enlace fosfodiéster. Eso, a eso se le llama el enlace fosfodiéster. No sé si tienes alguna duda, Reinaldo. Ya, eso más que nada. Y por eso, ya, ya, pero lo que te quería comentar es eso. Esto ¿por qué es importante? Es importante porque uno siempre tiene que decir de que el ADN se va a ir formando desde el 3' a 5', porque después, esta es una hebra, ¿ya? Y esta hebra se va a unir a otra hebra que va en sentido contrario, porque esta, si tú te das cuenta, si la miramos desde derecha a izquierda, va de 3' a 5', ¿cierto? ¿Sí? Y la otra, que va a ir pegada, porque el ADN o DNA es una molécula doble, y va pegada a la misma molécula, pero va al revés, de 5' a 3', para el otro lado. O sea, una va para un lado y la otra va para el otro. Entonces, por eso que es importante que entendiera, ¿ya? Y por eso también es importante entender más o menos el tipo de moléculas que hay acá, porque acá tenemos estas bases nitrogenadas que tienes acá unos nitrógenos, unos oxígenos que hacen una molécula un tanto electronegativa, ¿ya? Y por el otro lado vas a tener una otra molécula igual que se va a unir acá, pero se va a unir a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? Que puentes de hidrógeno que están en el medio. Entonces van a ser unas uniones así como electrostáticas, así como podríamos llamar como con imanes, ¿ya? Pero que tienen unas moléculas ahí que intercambian sus electrones y sus protones de manera de que puedan unirse, ¿ya? Y a eso se le llama enlaces de hidrógeno, ¿sí? Entonces, por eso es más o menos importante entender y ver cómo está formado químicamente el ADN, aunque uno más o menos no entienda exactamente cómo se nombran, sino que es simplemente ver de que uno tiene una molécula, un nucleótido, tiene diferentes 3 tipos de moléculas. Por un lado está la base nitrogenada, por el otro lado está el azúcar y por el otro lado está el fosfato. Y el fosfato es lo que hace que tenga una cierta energía, que si yo rompo acá el enlace fosfodiéster, un grupo fosfato va a liberar mucha energía, ¿sí? Eso. Y la importancia también de cómo está unido. Está unido el enlace fosfodiéster desde el carbono que está en el enlace 3 hasta, desde el carbono que está en el enlace 5 hasta el que está en el enlace 3 de la siguiente azúcar. ¿Te das cuenta? 5, 3. 5, 3. Siempre va, ¿sí? ¿Este? No. Sí, este es el azúcar, sí.
¿sí? Se pierde, porque si tú te vas acá, claro, aquí tienes la molécula entera, ¿cierto? Esto se pierde cuando se va a unir y esto es lo que genera energía. Se pierden estas dos y me quedo con uno solo nomás, con esta, de aquí para allá. Pero este OH, ¿cierto? Se va a perder también, este oxígeno se va a perder y se va a unir al que viene acá, al que viene a la molécula siguiente, pero se va a unir acá, ¿te das cuenta? Entonces se va a perder este hidrógeno y se pierde este oxígeno. Entonces me queda HO. Y seguramente con los hidrógenos que andan dando cuenta de los protones del agua, se forma agua. ¿Mm? Claro, o puede ser un H. Cuando es un H, es una ribosa. Cuando uno es H, claro, ahí viene siendo una desoxirribosa. Esa es como la diferencia, ¿sí? Por eso que uno va a ser un ADN y el otro va a ser un ARN, ¿sí? Acá. Perdón, aquí al revés. Ahí parece que me había equivocado con tanto H me enredé. Cuando tenemos H o H es ADN, ¿cierto? Es una desoxirribosa. Y cuando es ARN es, acá en vez de un H es un OH. ¿Sí? Eso. Esa es la única como diferencia. Y además, que en la base nitrogenada, el ARN se reemplaza, como dice acá, ahí lo tenía, eh, una de las bases nitrogenadas se reemplaza, va a ser la timina, no hay timina en el ARN, hay uracilo, ¿ya? Que es otra base nitrogenada, ¿ya? Eso es todo, son como diferentes tipos de base nitrogenada, pero esencialmente, o puede ser una purina o una pirimidina, pero tienen a lo mejor acá diferentes estructuras, ¿sí? Un poco, cambian un poco la forma. Eso. Entonces ahí se van, aquí está como el ladrillo, y ahí tenemos uno nucleótido, otro y otro, ¿cierto? Entonces, así pueden haber diferentes niveles de la estructura del ácido nucleico. Tenemos los oligonucleicos, donde son cadenas más o menos de 50 nucleótidos, son poquito. Y tenemos, por ejemplo, un mononucleótido va a ser de uno solo, ¿cierto? Dinucleótido, dos pegados. Cuando ya son oligonucleicos, son cadenas largas de 50 nucleótidos, ¿ya? ¿Qué más? Otra cosa importante es que puede haber una estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos la cadena así larga, a eso le podríamos llamar, así como extendida, lo que se llama estructura primaria, que es solamente la secuencia de nucleótidos, ¿ya? Que comienza por el carbono 5' libre de la cadena hasta alcanzar el extremo 3' libre. O sea, vendría siendo una estructura primaria, o lo que tenemos ahí. Ahí tenemos una estructura primaria. ¿Te das cuenta? Sí, 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 porque aquí tenemos, esta es una adenina, timina, citosina y guanina. ¿Te das cuenta? Que son las diferentes bases nitrogenadas que puede tener el ADN. ¿Mm? Claro. Lo, lo que pasa que, sí, eso lo vamos a ver de ahí. Lo que pasa que esta es una sola cadena, pero para que sea el ADN como tal tiene que estar unida a otra, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cómo se une? Se unen a través de estas bases que están acá. Van a estar unidas, pero no van a estar unidas con enlaces que están, como tenemos aquí, porque estos son estos enlaces que se forman, que decía fosfodiéster, en realidad se llaman, en química orgánica se llaman enlaces covalentes, ¿ya? Y cuando esta cadena que está acá se une a otra cadena igual de ADN, similar, no se unen por estos tipos de enlaces formando así como estas rayitas que aparecen aquí,
sino que se unen con enlaces como más débiles, ¿ya? Y son enlaces de tipo iónicos o pueden ser lo que te llaman también fuerzas de Van der Waals, y lo que te comentaba yo, principalmente son puentes de hidrógeno, ¿ya? Que son como interacciones débiles, no alcanzan a ser enlaces, son interacciones, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces acá están las diferentes bases nitrogenadas, ¿te das cuenta? Aquí hay una guanina, que es una purina, hay una citosina, que es una pirimidina, porque tiene una sola, te fijas que aquí hay dos figuras, cuando son dos son purinas, cuando hay una es una pirimidina. Y aquí tiene un grupo NH2. Esta es diferente, no tiene un grupo NH2, pero es la misma estructura, ¿te das cuenta? También es un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te das cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá tiene un NH2 y acá tiene un grupo O, ¿ya? Que son los diferentes grupos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sí, Y acá perfectamente. hay un grupo CH3. Hay otro carbono y acá este no tiene el otro carbono que está aquí. Esta con esta son similares también, si te das cuenta, pero no son iguales. También porque aquí hay un grupo O que está unido con un doble enlace y aquí hay un grupo amino. ¿Te das cuenta? Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso las hacen diferentes. Son similares, pero no iguales, porque tienen diferentes sustituciones, ¿ya? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Pero, como te decía, este es el ADN, pero el ARN es muy similar, pero la diferencia es que en las bases nitrogenadas, ¿cierto? En vez de la timina, es el uracilo, que es un poco diferente, ¿ya? ya. O sea, la timina se reemplaza por un uracilo, ya que es una molécula similar, también, pero tiene otras sustituciones aquí, ¿sí? Sí, Esa es una de las diferencias entre el ADN y el ARN, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la base nitrogenada, que la timina se reemplaza por el uracilo, y por el otro lado tenemos en el ARN una ribosa en vez de una desoxirribosa, ¿ya? Ahí hay otra diferencia. Y bueno, estábamos hablando de la estructura primaria. Entonces, a esto, cuando tenemos una cadena lineal, podríamos llamar, lineal de estas como bloques que están unidos por estos fosfodiésteres que están acá, estos enlaces fosfodiéster que son de fosfato, a eso se le llama estructura primaria, ¿ya? ¿Sí? Pero esta estructura primaria, cuando uno la coloca en este ADN o esta parte de esta hebra, uno lo coloca en solución, nunca va a estar así como una estructura lineal, sino que tiene como ciertas interacciones, porque estos son grupos que tienen, funcionan con ciertas interacciones en algún solvente o solución, entonces se comienza como esta hebra a recoger, ¿ya? Y no está nunca en forma lineal, sino que tiene ciertas, como podríamos llamarlas, vueltecitas, ¿ya? Entonces a cómo se disponen espacialmente estos nucleótidos, se le llama estructura secundaria. Y la estructura terciaria es la conformación global de la molécula, ¿ya? De esa forma. Entonces acá, si te das cuenta, esa es una cadena lineal, acá está la otra cadena lineal, ¿sí? Entonces si te das cuenta aquí, esas que están ahí son ¿cómo se llama? Eh, por un lado me parece que sí, pues estas deberían ser las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas, ¿cierto? Están unidas con otras bases nitrogenadas de otra hebra. Entonces la cadena de ADN son dos hebras, ¿te das cuenta? Que están unidas por estas interacciones que son generalmente puentes de hidrógeno, perfecto. ¿sí? Entonces por un lado va una y por el otro lado va otra, ¿ya? Pero lo importante es que estas se van a unir por puentes de hidrógeno, pero se unen a través de las bases nitrogenadas. Son las bases nitrogenadas las que actúan como, vendrían siendo como las bases del puente, ¿cierto? Si uno tuviera un río, ¿cierto? Eh, y, y colocar a lo mejor eh, hiciera un puente, ¿cierto? El puente de hidrógeno vendría siendo las maderitas, ¿cierto? Que uno va colocando en el puente,
y las bases nitrogenadas vienen siendo las bases de este puente, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Y entre una base y otra, ¿cierto? Que se unen a través de de este puente de hidrógeno, no se pueden unir, no pueden ser unidas con la misma base nitrogenada. Entonces, que era lo que primero comenté acá. Se unen de esta manera. En el caso del ADN, una guanina, una base guanina, se une a una citosina. Una base adenina se une a una timina, siempre. Si no nosotros tenemos una guanina, se va a unir a una citosina. Si no tiene una guanina, acá si uno tuviera una guanina, siempre se va a unir al otro extremo a una citosina. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Y en el caso del ARN, en vez de la timina es un uracilo. La diferencia. ¿Te das cuenta? Uracilo. Adenina entonces no se va a unir a timina, sino se va a unir a uracilo, que es otra base nitrogenada. Entonces al final van quedando así, por ejemplo, en este caso es una ARN. Adenina, guanina, citosina, y acá esta es la diferencia, no hay timina, hay uracilo. Perfecto. Entonces, si tú te das cuenta, la timina, teníamos una timina aquí. Ahí. La timina acá, ¿cierto? Es una pirimidina, pero tiene un CH3 acá, OH, un O, NHO. Y el uracilo acá tiene dos O, la otra tenía uno. Y la otra, la timina tenía un grupo acá CH3, y esta se lo cambia por un grupo con doble enlace con un oxígeno. Entonces, ahora que tenga otra modificación acá, eso va a hacer de que la molécula tenga cierta tendencia a aceptar o no, va a tener alguna nube electrónica, etcétera, va a ser más electronegativa, más electropositiva, y eso le confiere diferentes propiedades en solución a las moléculas. ¿Ya? Ujú. Eso es más que nada. ¿Sí? Entonces, ya, respecto a la estructura del ADN, entonces ahí como que lo puse como resumido, es una secuencia de nucleótidos, ¿cierto? De la secuencia polinucleotídica, se caracteriza por estar formada por desoxirribonucleicos, ¿cierto? Cuyas bases son adenina A, G, C, T, adenina, guanina, citosina y timina. Las moléculas de ADN presentan diferentes tamaños dependiendo de la célula u organismo que procedan. Pueden ser moléculas de cientos de miles de nucleótidos o de solamente algunos miles solamente. Normalmente el tamaño del ADN se expresa en el número de pares de bases. Ya así se llama. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar el tamaño? Bueno, simplemente por las bases, el número de pares de bases nitrogenadas. ¿Por qué pares de bases? Porque como dijimos que el ADN está unido una base con otra base, entonces al final son pares, ¿te das cuenta? Ajá. ¿Sí? Ahí hay un par de bases, otro par de bases, otro par de bases. Entonces la forma de ver el tamaño es lo que se llama y se hace por pares de base. Entonces el tamaño de un ADN se expresa en el número de pares de bases, porque siempre están pareados, el ADN está pareado. Y debido a los valores tan elevados que aparecen, se utiliza una unidad que se llama kilobase, que corresponde a 1000 pares de bases. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ADN de una bacteria súper usada en investigación, que es la Escherichia coli, tiene 4200 kilobases y una longitud que sería más o menos de 1 milímetro. ¿Cierto? Si uno extendiera ese ADN, lo extendiera y lo dejara así en forma lineal, como una estructura primaria, tendría una longitud de 1 milímetro. Imagínate, inmenso de largo. Y eso está todo plegado adentro de un nick de la bacteria. ¿Ya? Que apenas uno la puede ver por el microscopio, sin embargo, si uno extendiera el ADN de esa bacteria, llegaría a 1 milímetro. Y debe encontrarse obviamente empaquetada para ocupar el menor espacio posible. Entonces está todo como hecho como una maraña
de lana, así enredada, así está el ADN en las bacterias. ¿Ya? ¿Sí? Y, Perfecto. ¿sí? No sé si hay alguna duda. No, Bueno, aquí hay un postulado de Watson y Crick que eso en realidad es como ya para mantenerse un poco, es cómo ellos fueron los que descubrieron cómo era esta estructura. Y esto, cómo descubrieron esto, en realidad no fue así como de la noche a la mañana, sino fue de años de investigación que primero comenzaron a ver cómo la luz o cómo los rayos X se producían una cierta difracción cuando pasaban ciertas moléculas de cromosomas por, rayos X, ¿ya? Entonces veían ciertas diferencias y ahí fueron de a poco determinando cómo era su estructura. Bueno, acá están las características del ARN, es una sola cadena, a diferencia del ADN, que son dos, ¿cierto? Que están unidas por el puente de hidrógeno por las bases nitrogenadas. En el ARN es una sola, y las bases son adenina, guanina, citosina, y en vez de timina es uracilo. Y tienen su composición en cantidades muy variadas, y a diferencia del ADN no hay ninguna relación numérica entre ellas. La longitud de cadena va de los ARN más pequeños, con 70 nucleótidos, hasta los más grandes de 10.000. La estructura secundaria se forma a través de determinados segmentos de cadena complementarios y se emparejan con sus bases mediante puentes de hidrógeno. Es decir, no es que se vaya a unir con otra hebra, como el ADN, sino que a lo mejor la de acá se puede unir con la de acá y forma a lo mejor como una horquilla. A eso se refiere, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿qué es una horquilla? Una horquilla es como una cosa así como, a ver, ¿Como un anillo o...? como un anillo, claro, formando como un anillo entre Ya, ellas. ¿M? perfecto. ¿Sí? Eso. ¿Qué más? Todos los ARN descritos, los mejor caracterizados están en los AR de transferencia y su estructura primada está formada por una cadena de nucleótidos relativamente corta. Eso es más que nada, como a grosso modo, ¿ya? A grosso modo. Ahí está la molécula de ARN. Y bueno, diferencia entre el DNA y el RNA. El RNA, el azúcar es una ribosa, como decíamos, en vez del DNA que es una desoxirribosa. ¿Por qué es 2-desoxirribosa? Porque la diferencia que estaba en el carbono 2, ¿cierto? Una era con OH y el otro era con H. Entonces en el hidrógeno se cambia el OH por un H, en el carbono 2. Los componentes pirimidina del RNA difieren de los del DNA. RNA contiene ribonucleótidos, adenina, guanina y citosina, y no posee timina, pero sí uracilo, ¿cierto? El RNA existe como una cadena única, mientras que el DNA como una cadena helicoidal, ¿cierto? Bicatenaria, porque tiene dos hebras, pero tiene la capacidad de plegarse sobre sí misma como una orguilla, le llaman, una cosa así. Existen varios videos en YouTube, yo estuve mirando, que a lo mejor te voy a pasar para que le eches una miradita de respecto a lo que es el ADN y el ARN, pero en realidad no hay como que, no tienes como que eh, hacer tanto detalle, ¿ya? Porque a veces uno se va a enredar y no va a entender. Lo importante es como lo esencial para usted es entender de que son diferentes y más o menos las diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Y como decíamos, la parte que está acá, que va por un lado de 3' a 5'. ¿Ya? Eso. Bueno, tipos de ARN existen varios y eso va a depender de lo que cómo se va a ir haciendo luego la transcripción y la traducción. ¿Ya? ¿Cómo se transmite la información genética? Bueno, la transmisión genética principalmente es el traspaso de esta información genética de unas moléculas a otras, y estas se realizan 2 pasos, que es la transcripción y la traducción. Y antes de seguir con eso, vamos a ver, yo encontré un pequeño video que me gustó.
Aquí te lo voy a mostrar. ¿Dónde lo tenía? Lo tenía listo. Donde hablaban, acá está, de la replicación del ADN. Entonces aquí explican como súper simple más o menos lo que es la replicación, la transcripción y la traducción sin extenderse tanto, donde va una enzima y pega la otra, ¿no? Como bien general. No está hablando del ADN, ¿cierto? Ahí hay una molécula. ¿Ve? Ahí están las dos, una cadena y la otra cadena que con las bases nitrogenadas, adenina con timina, y si tenemos timina, viene después adenina, guanina con citosina, adenina con timina. Siempre va a estar unida, la A con la T, la G con la C, ¿cierto? Una cadena, otra cadena, y están unidas. Por eso que son bicatenarias, ¿ya? ¿Sí? Sí. Entonces, ya, vamos. Eso, por eso me gustó eso, como más conceptual. 8 pares de base, ¿te das cuenta? Ahí están los pares de base. No tiene sonido, ¿verdad? ¿Cómo? No tiene sonido. Ah, no tiene sonido. Ya. ¿Y cómo le puedo dar sonido a esto? No, Pensé que pensé. he escuchado lo mismo que yo. No, no. ¿Cómo le podría dar sonido? Ah, a lo mejor si saco espérate. Puede ser ¿Y ahí miles de escuchas? millones de pares de bases. Por Sí. ejemplo, este Ya, de aquí puede ser mi molécula del ADN. Puede ser de miles de millones de pares de claro, eso es lo bases que te o comentaba, inclusive ¿viste? esta Muchas puede ser pares de una base. sección del O ADN un mucho más pedacito del grande. ADN. E incluso mi dibujo puede que no le esté haciendo justicia. Pero bueno, este de aquí puede ser la ampliación de una pequeña, muy pequeña sección de la hebra. Ahí tenemos Imagínate en esta pequeña 2, sección 4, y 6, esta 8 es la pares de base. ampliación de esa hebra. Claro, ahí tenemos una Así que lo molécula voy a grande de poner así ADN para y a lo que mejor veas ese que es una pedacito ampliación. chiquitito es Y de eso. nuevo, puede ser que esta sea una pequeña sección de una molécula que, ojo, no tiene 8 pares de bases, sino tiene 70 millones de pares de bases o más. Entonces veamos qué características necesita tener una molécula de la herencia. Y bueno, lo primero que necesita va a ser ser replicable, ser capaz de replicarse. Cuando una célula se divide, a las dos nuevas células les gustaría tener el mismo material genético, ¿no? Entonces, Claro, ahí está explicando que, claro, en realidad lo importante de esto, primero, la replicación de la ADN, ¿cierto? Porque cuando uno tiene una célula, ¿cierto? Esta se tiene que replicar, duplicar y tener dos células similares, con similares características, que produzcan las mismas enzimas, que hagan lo mismo. Si tenemos células de hígado, todas tienen que ser células de hígado. Tenemos células de corazón, todas ellas tienen que ser células de corazón, etc. Entonces, todas esas células diferenciadas entre sí tienen que tener el mismo genoma, ¿cierto? La misma cantidad y el mismo tipo de pares de base. Entonces, eso es lo que va haciendo, digamos, la información genética. Esto que está acá. Entonces, esta secuencia AATGC es lo que va a ser el código genético. A eso se le llama el código genético. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, eso es el código genético. Y este código genético, por ejemplo, a lo mejor acá tenemos 8, 2, 4, 6, 8 pares de base, 2, 4, 6, 8 pares de base. Y eso, como decía ahí el video, puede ser un pedacito de miles de millones de una hebra de ADN. Y a lo mejor ese pedacito que está ahí que no va a codificar, se habla de codificar para una proteína, porque en el ADN está, ahora que yo tengo ATGC, es cómo se duplica el ADN. Bueno, eso, ay, perdón, eh, esas letras que están ahí es lo que le va a decir después a otra molécula, que va a ser el, el, ARN, y le va a decir, mira, esto,
es lo que va a codificar para que en una cierta proteína específica vaya un aminoácido específico ahí. Entonces, eso va a ser el cambio entre tener una proteína, por ejemplo, de membrana, a tener una proteína, a lo mejor que tenga la capacidad de producir energía, de producir algún compuesto especial en el metabolismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces sigamos con el video. Entonces ahí está explicando que es una hebra, pero esas 8 pares de base pueden ser un pedacito chiquitito de esa hebra, ¿cierto? ¿Qué pasó en el video? ¿Qué pegó? Eso se le conoce con el nombre de replicación. Replicación, cuando se replica. Si yo tengo una hebra de ADN y la quiero replicar, hacer otra igual, se le llama replicación. Del ADN, y algo así hablamos en el video introductorio, ¿recuerdas? Pero lo que quiero ver aquí son los diferentes procesos al mismo tiempo, así que vamos a hablar de la replicación. Y bueno, para eso lo que voy a hacer es agarrar la mitad de esta escalera y con ella tenemos que ser capaces de construir la otra mitad de la escalera. Así que de hecho, déjame hacerlo. Voy a atrapar la primera mitad, déjame ponerlo así, voy a atrapar la primera mitad, déjame copiarla y voy a pegarla por acá. Así que ya tengo esta otra mitad, que es nuestra primera mitad, nuestro lado izquierdo. Déjame ponerla justo por aquí. Ok. Y ahora voy a hacer lo mismo con el lado derecho. Voy a tomar el lado derecho de esta molécula. Ok. Vamos a copiarla, a pegarla. Y bueno, ahora que lo tengo aquí, lo voy a poner más o menos por acá. Ya, ahora, ¿por qué está haciendo eso? Entonces lo voy a mostrar acá. Porque resulta que cuando uno replica el ADN, es decir, de un ADN original yo obtengo 2 iguales, existen, primero habían como 3 teorías. La primera era que si yo tenía un ADN original con 2 hebras, se creaba de esta, se creaba una igual a la otra, ¿cierto? Esa es la conservativa. La otra era que se tomaba una hebra y con una hebra, que era la original, se creaba una copia que era la que se unía a la antigua, y de la otra hebra se creaba la copia que era, digamos, similar a la antigua, ¿sí? Y eso se llama replicación semiconservativa. Y la otra como teoría que había era que en realidad era por pedacitos, o sea, que tomaba un pedacito de aquí, ¿cierto? Y se replicaba el otro pedacito de acá y se replicaba el otro. Entonces habían como 3 teorías. La primera era que de una, ¿cierto? Se creaba esta, era igual a la otra. La segunda era que el ADN se abría y la otra parte se abría y se creaban las dos iguales con el modelo de una antigua. Y la tercera, que era el modelo dispersivo, era que en realidad iba por pedacitos y se iba haciendo, ¿cierto? Ahí están los colores. Entonces, al final, en realidad, de estas 3 teorías, se probó que en realidad la que era la más real y la que en realidad se hacía, digamos, era el modelo semiconservativo. Entonces, por eso ahí en el video se está explicando, él tomó una hebra y tomó la otra, porque con una voy a hacer una replicación y con la otra voy a hacer la otra réplica. Y ahí tengo las dos iguales. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, por eso tomo un pedazo y tomo el otro pedazo, porque con esta construye la otra al lado, con la otra antigua de acá del otro lado, construye la otra réplica. Y eso es lo que está haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es replicar este ADN. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tengo el lado izquierdo o el lado derecho de esta escalera, con esta misma información voy a ser capaz de lograr obtener la otra información. Y con ello vamos a tener 2 hebras idénticas de ADN. Y esto es a partir de la información que ya tenemos aquí, porque recuerda que la A
siempre Ahí, eso. Sí, pues la A siempre se une con una T. Y la G siempre se une con una C. Entonces, si yo tengo esta, pues obviamente voy a tener la otra. se une con la T, Claro. ¿recuerdas? La adenina siempre se une con la timina, así que aquí voy a poner T, A se une con T, aquí también voy a poner T, A se une con T y aquí también voy a poner una T. La A siempre se une con la T y bueno, la timina siempre se une con la adenina, así que aquí voy a poner una A, déjame hacerlo un poco más claro, déjame poner aquí una A, perfecto. Bueno, aquí voy a poner también otra A, la T se une con la A, y la guanina siempre se une con la citosina, así que aquí voy a poner una C, y aquí voy a poner una C, y la citosina siempre se une con la guanina. Por lo tanto, voy a poner aquí una G. Ahora, date cuenta que con solo el lado izquierdo logramos obtener también el lado derecho. Así que déjame poner ahora con color amarillo el nuevo esqueleto de esta nueva hebra de ADN, que es la unión de azúcar y fosfato. ¿Recuerdas? La unión de azúcar y fosfato. Y también voy a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a hacerlo con el más lado rápido derecho. porque ya me está aburriendo el Recuerda video. que sabemos que la timina siempre se une con la adenina, así que déjame ponerlo de una vez. La timina se une con la adenina. Ahí más Esto rápido. va a quedar así. La timina se une siempre con la adenina con la adenina con la timina. Así que lo voy a poner así. La adenina con la timina, la Está un adenina poquito con la más rápido. timina, la citosina con la guanina. Así que aquí voy a poner una G, G con C, G con C, y por lo tanto aquí me falta una C. La C se une con la G. Por lo tanto, puedes tomar cualquier lado de la escalera y reconstruir el otro lado. ¿Se la entiende, otra no? mitad. Sí. Y lo que esencialmente acabamos de hacer es replicar el Y ahí se ADN. replica. Y todo esto fue un ejemplo conceptual de cómo se realiza la replicación antes de que la célula se divida, se duplique. Entonces, para duplicar una célula igual, primero se tiene que haber una replicación del ADN, ¿cierto? Se replica y después la célula se divide y se forman dos células iguales. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo se hace este proceso? En este proceso, que uno lo ve así como súper simple, en realidad aquí participan una serie de enzimas que se llaman polimerasas, que van cortando, una va cortando, otra le va diciendo dónde se tiene que colocar y otra va colocando digamos, el nucleótido correspondiente, y esto se va haciendo porque al pegarse, ¿cierto? Para pegarse necesita energía y esa energía, ¿cómo la obtiene? De los grupos fosfato, ¿sí? Ahora, la forma, digamos, así como larga, uno podría leer, no sé, como 3 páginas de cómo se hace este proceso, porque son varias enzimas, pero como lo principal de esto para usted no es aprenderse el proceso de replicación, transcripción, de traducción, sino más que nada entender en forma general lo que pasa, ¿ya? Eso, siga. Entonces, esto fue la replicación. La replicación. Y ahora vamos a hablar de la expresión. Porque seguramente estás pensando, ok, esto de que se pueda replicar está muy bien, pero sería algo sin Entonces ahora va a hablar cómo se puede expresar esto, utilidad si la información no se puede usar para definir al cómo lo vamos a organismo, usar. para expresar lo que está pasando. Así que pensemos en los genes, en el ADN y cómo se expresan. Déjame ponerlo aquí. Vamos a hablar de la expresión. Expresión. Y estos conceptos pueden tener varios significados. Por eso voy a tratar de explicar poco a detalle qué son cada uno de estos conceptos. Así que vamos a hablar un poco de qué es un cromosoma, qué es el ADN y qué es un gen y cómo están claramente relacionados. Vale la pena saber qué es qué. Cuando hablamos de ADN, estamos hablando literalmente de esta molécula de aquí, de esta doble hélice que está formada por azúcar, fosfato y base y tiene la secuencia de pares de bases, ¿recuerdas? Tiene una estructura de doble hélice y toda esta hebra podría ser una molécula de ADN. Ahora, cuando tienes una molécula de ADN empaquetada con otras moléculas y proteínas, formando una estructura más grande, entonces tenemos un cromosoma. Ojo, y cuando hablamos de un gen, hablamos de una sección del ADN que se utiliza para expresar cierta característica. O de hecho, Ya, ahí dijo algo súper importante, la diferencia entre la molécula de ADN y la molécula de un cromosoma. Y luego lo que viene, cómo vas a codificar, ¿cierto? No sé si se entendió. Mira, vamos de nuevo y lo vamos a ver un poquitito más lento. Cuando tienes una molécula de ADN Molécula de empaquetada ADN. con otras moléculas y proteínas, Es cuando formando está una estructura empaquetada. más grande, entonces tenemos un cromosoma. ¿Te das cuenta?
la molécula de ADN que está empaquetada y está uniéndose junto con otras proteínas y otras moléculas al mismo tiempo, ahí forma lo que se llama el cromosoma. Y ahí uno habla después del cromosoma X, cromosoma Y, etc. ¿Ya? ¿Sí? Pero el cromosoma es principalmente ADN, pero no es ADN solito, sino que está agregado, podríamos llamarlo, con otras moléculas como proteínas. ¿Ya? Ojo. Y cuando hablamos de un gen, hablamos de una sección del ADN que se utiliza para expresar cierta característica. ¿Ya? Y ahora, la diferencia con el gen, porque nosotros tenemos esa molécula que está ahí, que es una molécula inmensa de ADN, pero cuando hablamos de un gen, hablamos de una parte de ese gen que va a codificar. Codificar es decir que esa parte del gen tiene cierto tipo de código, por eso se habla de codificar, como una secuencia, y esa secuencia específica es la que le va a decir al ARN qué tipo de aminoácido tiene que colocar en una proteína para que pueda, digamos, como dice ahí, expresarlo, ¿ya? De hecho, se utiliza para codificar una cierta proteína. ¿Te das Por cuenta? ejemplo, puedo Sí. tomar el color naranja y decir que esta parte de la hebra es un gen porque codificaría para alguna cierta proteína. Puede tener la información de un gen. O bueno, de hecho podríamos pensar en, a ver, tomemos otro color. Claro, suponiendo, si yo tengo esta cosa que está acá naranja, está diciendo que ese va a ser un gen que va a decir, voy a formar, qué sé yo, una proteína específica para, por ejemplo, una enzima, ¿cierto? No sé, beta-galactosidasa. Entonces, este gen que está acá, que es de aquí hasta aquí, va a ser de que la célula pueda sintetizar beta-galactosidasa. Después yo tengo este otro gen que va a ir de acá hasta acá, va a codificar, va a decirle a la célula qué proteína sintetizar para que pueda a lo mejor producir alguna enzima o otra proteína específica para que pueda ser parte de ese metabolismo. ¿Recuerdas cuando nosotros hablamos del metabolismo y dijimos que el metabolismo era como una red de muchas moléculas que se están convirtiendo unas a otras, ¿cierto? ¿Sí? Y para que se forme una molécula a partir de otra, nosotros necesitamos una enzima, ¿cierto? Y esa enzima es una proteína. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el gen? Le va a decir a la célula qué enzima, porque es una proteína, qué enzima debe sintetizar y cómo. Y dependiendo de las características de esa enzima, va a ser qué tipo de producto yo voy a tener en una célula específica. Y eso va a hacer que a lo mejor una célula la haga diferenciadora. A lo mejor que sea un hongo específico eh, que pueda sintetizar a lo mejor alguna partícula específica, eh, que pueda a lo mejor que pueda hacer cerveza, que pueda hacer a lo mejor algún vino. Entonces, todo eso hace que el metabolismo sea diferente dentro de una célula en particular. Y todo eso viene de acá, de un gen. Y ese gen es un código. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la parte metabólica matemática? Es cómo yo analizar que yo puedo cambiar a lo mejor aquí, si yo cambio alguna letra. Esta otra sección puede expresarse. Si yo cambio una letra aquí, me va a cambiar la propiedad al final de una proteína específica. Y si yo cambio la propiedad de esa proteína o de esa enzima, entonces el metabolismo de la célula me va a cambiar. ¿Se entiende, no? Eso, por eso que es importante primero entender un poco de esa como química orgánica que está detrás de todo eso. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces dijimos que así se replicaba. Ahora, ¿cómo se expresa? Bueno, sigamos viendo el video, vamos un poquito atrás. Tomemos otro color. Esta otra sección puede expresar a otro gen porque codificaría para otra proteína. Y los genes pueden ser en cualquier lugar, pueden ser de varios de miles de pares de bases
o pueden llegar hasta millones de pares de bases. Y como Entonces, veremos, la manera en que se expresa un gen, es decir, la manera en que obtenemos la información a partir de esta sección del ADN para codificar una proteína, es a través de una molécula relacionada al ADN. Es decir, entonces cuando habla de expresión genética, se refiere a cómo se codifica el gen para formar una proteína específica. ¿Sí? Eso se refiere a la palabra expresión. ¿Sí? Como un gen, que es una parte de este ADN, va a codificar, que este código va a decirle a la célula qué tipo de aminoácido va a tener que colocar después para formar una proteína específica. Y eso se llama expresión. vamos a hablar del ARN. Y déjame escribirlo por aquí. El ARN. Quedamos ahí como un poquito medio. Y como veremos, la manera en que se expresa un gen, es decir, la manera en que obtenemos la información a partir de esta sección del ADN para codificar una proteína, es a través de una molécula relacionada al ADN. Es decir, ya, o sea, ¿cómo pasamos de este gen que está codificado en el ADN a la expresión, vamos a hablar del AR. perdón, a la expresión de ese gen? Para eso, aquí comienza a funcionar, digamos, aquí comienza el ARN. Aquí él es como el que va a transmitir esa información. ¿Y cómo se transmite? A través de pasar esta información que tenemos acá en un gen, pasa a un ARN, y el ARN, el verdadero, digamos, es el que hace más o menos esta pega. Y déjame escribirlo por aquí. El ARN. ARN significa ácido ribonucleico. Déjame ponerlo aquí. Ácido ribonucleico. Ribonucleico. Como seguramente recuerdas que significa ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, entonces claramente te vas a dar cuenta de que tenemos un azúcar en el esqueleto del ARN. Es una molécula muy parecida a la del ADN, pero ahora está oxigenada. Oxigenada, No ¿viste? Con un grupo OH en vez de un es OH. ribonucleico. Es más, lo voy a hacer más claro. ARN, proviene la A de ácido, la R de ribo y la N de nucleico, por la misma razón que teníamos la N en el ADN. Entonces, ¿qué papel juega este ARN en todo lo que tenemos? Ese es el que va a hacer la Bueno, pues expresión. particularmente el ADN se encuentra en el núcleo, pero la mayor parte de su información debe salir del núcleo para ser expresada. Y una de las funciones que tiene el ARN es ser ese mensajero. Claro. Ese mensajero de una cierta sección del ADN que sale del núcleo para... El ARN, perdón, el ADN, en todo lo que es células eucariotas, siempre va a estar adentro de un núcleo. Entonces, ¿cómo sale esa información? Está codificada acá en un gen, un pedacito de ADN, a través del ARN mensajero. Eso es lo que está diciendo. Para ser traducido a una proteína. Y el paso de ir del ADN al ARN mensajero se le llama transcripción. Así que déjenme ponerlo aquí. Transcripción. Entonces tenemos la replicación, que es simplemente cuando el ADN se duplica, ¿cierto? Tenemos uno antiguo y tenemos dos después iguales al antiguo. La transcripción es cuando la información de un pedacito de ese ADN sale del núcleo y pasa al ARN. Y eso se llama transcripción. ¿Y qué sucede en esa transcripción? Bueno, primero regresemos a ver un poco sobre cómo se comportaba esta molécula del ADN. Así que digamos que tenemos esta sección de aquí y es más, déjenme copiar solamente la mitad. Voy a atrapar y copiar la mitad, ok, justo como lo hicimos en el proceso de replicación. Voy a copiar y pegar justo aquí, y a esta la voy a poner aquí en la parte de transcripción. Déjenme ponerlo justo aquí. Pero ahora no queremos duplicar la molécula del ADN, recuerda, queremos crear su molécula de ARN mensajero correspondiente, al menos para esa sección, o para este gen o parte de gen de nuestra molécula de ADN. Lo que quiero hacer es la transcripción, y es una idea bastante similar, pero ahora vamos a construir una hebra de ARN, específicamente de ARN mensajero, porque este sacará la información del núcleo. Claro, la información del núcleo no puede salir sola como ADN, sale como ARN mensajero. Y la forma que tiene la célula de sacarla es pasando una parte de la hebra
y la transforma de ADN, la transforma en ARN. O sea, tiene que cambiar la base nitrogenada, ¿cierto? En vez de timina es uracilo, ¿cierto? Y cambia un poco el grupo H por 1H. Entonces pasa de ser una hebra de ADN a ser una hebra de ARN y se llama ARN mensajero. Y ahí sale el núcleo y ocurre lo que se llama transcripción. Este proceso es muy similar al de replicación, a excepción de que cuando se trata de ARN, la adenina, déjame ponerlo así por este color, la adenina en esta ocasión se va a unir no a la timina, sino al uracilo. Ahora la adenina se va a unir al uracilo. Al uracilo. El ARN tiene uracilo en lugar de timina, pero ojo, seguirás teniendo que la guanina y la citosina seguirán siendo pareja. Así que, ¿cómo quedaría esto? Bueno, Claro. esta A se va a unir a un uracilo, esta A se va a unir a un uracilo, esta A a un uracilo, y después esta timina, bueno, esta timina se va a unir también a una adenina, esta timina a una adenina, esta guanina a una citosina, esta guanina a una citosina, y esta citosina a una guanina. Y ya está, pero ojo, estas moléculas que tenemos aquí se pueden separar y así tener solo una hebra de ARN, una hebra de la parte derecha de esto que estoy poniendo justo aquí. Porque el En este ARN es caso una sería sola hebra, no ARN está es decir, duplicada, tiene toda la ¿cierto? información de esta Por eso sección hay que de separarla ARN. después. Y después esta molécula puede salir del núcleo y unirse a un ribosoma. Y hablaremos exactamente de cómo sucede en futuros videos. Pero bueno, este código Luego sale del núcleo y se va a otro organelo de la célula que se llama ribosoma, que ahí es donde se produce la formación de las proteínas, ¿ya? también puede ser utilizado para codificar proteínas. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, con un proceso que se llama traducción. Déjame ponerlo aquí. Traducción. ¿Y en qué consiste este proceso de traducción? Bueno, consiste en tomar una secuencia de los pares de las bases y convertirla en una secuencia de aminoácidos. Y las proteínas están hechas por secuencias de aminoácidos, así que lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en nuestro ARN mensajero que tenemos aquí, o bueno, al menos en esta pequeña sección de... Entonces, resumiendo, ¿cierto? Tenemos la replicación, ¿cierto? Donde se abre la hebra, ¿cierto? Y se van adicionando las pares de base con los nucleótidos correspondientes, siempre una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Y ahí se replica y luego se puede formar una célula similar a la anterior, ¿ya? Para que este ADN se transforme en una proteína específica o en una enzima específica, se tienen que hacer dos procesos. Por un lado está la transcripción y por el otro lado la traducción. Y todo esto se llama la expresión genética, ¿cierto? Que es la expresión del código genético que se va a traducir en una proteína específica. Para eso primero, para sacar el ADN del núcleo, se hace a través del ARN mensajero, ¿cierto? Que se abre una hebra, ¿cierto? Y se va uniendo a pares de base que ahora ya no va a ser una adenina con una timina, sino que va a ser una adenina con un uracilo y una guanina con una citosina igual, parecido al ADN, ¿cierto? Pero cambia el adenina que se une al uracilo, no una timina. Y luego esta se abre y se produce el ARN mensajero le va diciendo, ¿cierto? Cómo se van a ir uniendo estos aminoácidos y eso es la traducción. De ARN mensajero que tenemos aquí, déjame ponerla por acá, y ahora lo que voy a hacer es pasar esta misma información, pero de manera horizontal. Para eso empezamos con una U, A, C. Entonces empezamos aquí con una U, después seguía una A, una C, después otra U, después otra U, después una A y una C. Así que déjame ponerlo con su respectivo color. Aquí voy a tener una A, aquí voy a tener otra A, U, A, C. Aquí me falta una C, así que voy a ponerla. Aquí me falta otra C. Y si recuerdas, al final teníamos una guanina. Esta guanina que tengo aquí, que la voy a poner justo por aquí. Y bueno, esta información puede seguir y seguir y seguir, y también seguir y seguir y seguir por acá. Lo único que hice fue poner esta parte del ARN mensajero, pero ahora de manera horizontal. Y lo que pasa es que cada secuencia de 3 bases, y cuidado,
tienes que ser muy cuidadoso en dónde empiezas, porque esto de alguna forma es bastante delicado y un proceso simplemente robusto. Pero supongamos que empezamos aquí. Cada 3 de estas bases codifica para un aminoácido específico. Así que me tomo aquí 1, 2, 3. Este primer conjunto de 3 bases juntas se le conoce con el nombre de codón. Codón. Después me tomo otras 3 y tengo 1, 2, 3. Aquí tengo otro codón, y bueno, para acabar tendría 1, 2, y aquí me hace falta una base, pero si tomo otras 3 tendría otro codón. ¿Y cuántos posibles codones tenemos? Bueno, tenemos una de 4 bases, así que en este lugar tenemos una de 4 bases, aquí tenemos una de 4 bases, aquí otra vez una de 4 bases, y por lo tanto tenemos 3 diferentes lugares, lo que nos daría 4 por 4 por 4. 4 por 4 por 4 posibles codones. Y 4 por 4 por 4 es 64, entonces tenemos 64 codones posibles. Codones. No sé si entiende eso, es prácticamente matemático, yo creo que, ¿cierto? Porque como tienes diferentes pares de base, al final vas a tener 4 diferentes posibilidades, ¿cierto? Hay 64 posibilidades de diferentes codones posibles. Y eso va a ser, sí, eso más que nada, ¿sí? Entonces al fin, ¿ah? Claro, ahí está, que son 64 codones posibles. Y eso es lo que le va a decir a la célula qué aminoácido específico colocar, ¿sí? En qué lugar específico. Y esa es la traducción. O sea, como a grandes rasgos, por eso en realidad la clase, más prepararla me demoré en buscar y cómo cachar, cómo explicárselo de una manera simple que no tuviera tanto, porque si no tú te vas a un libro de bioquímica o de biología celular, hay como 100 páginas de todo esto, como 30 de la replicación, 30 de la expresión y 30 de la traducción. Pero en realidad lo que ustedes necesitan saber es esto, ¿cierto? Es cómo se va codificando. Ahora, ¿qué molécula participa primero? ¿Qué molécula va después? ¿Dónde se une? ¿Qué enzima le dice a qué enzima qué colocar y cómo va a ir haciendo el proceso? Eso es como algo ya hay que dejárselo a los biólogos, a los bioquímicos. Pero la importancia de todo esto para ustedes, sobre todo, es esto que está acá. Es cómo se codifica un gen y cómo a través de la información ir al revés. Cómo nosotros, a través de una proteína ya formada, podemos cambiarla a través de cambiar la genética. ¿Sí? Y bueno, y terminamos con la última parte del video. Posibles. Y bueno, esto es bastante bueno porque tenemos 20 aminoácidos posibles, lo que permite que otros codones también se usen para otros propósitos. O bueno, también puedes tener más de un codón que codifique para el mismo aminoácido. Hay 64 codones Hay posibles. 64 bueno, codones posibles, pero solamente hay 20 tipos de 20 aminoácidos. Entonces, este codón, junto a un ribosoma, y hablaremos de cómo sucede esto en un segundo, puede codificar, digamos, para, no sé, un aminoácido. Déjame ponerlo aquí. Me voy a tomar aquí a un aminoácido, el cual le voy a poner aminoácido 1. Este va a ser mi aminoácido 1. Y de hecho, este aminoácido 1 es llevado hacia acá por otro tipo de ARN. Son emparejados por otro tipo de ARN. Nosotros estamos hablando aquí del ARN mensajero, ¿recuerdas? Claro, el que lleva la información que sale del núcleo del ARN mensajero. Pero existen otros ARN, por ejemplo, los que le van diciendo a la célula qué aminoácido pegar. Ese es el ARN de transferencia, que va transfiriendo el aminoácido a la proteína. Algo así. Y bueno, estoy intentando dibujarlo lo mejor posible. Pero también recuerda que aquí, junto a esta U, debemos de tener una A, junto a esta A debemos de tener una U, y al lado de esta C debemos de tener una G. Entonces, este aminoácido se va a pegar bajo este ARN de transferencia que tengo aquí a este otro extremo, al extremo que tiene estas 3 bases. Y después aquí voy a tener, déjame ponerlo así, otro ARN de transferencia, que se va a emparejar con la otra parte de este codón que corresponde a una U. Claro, porque aquí tenemos un ARN y aquí tenemos otro ARN, como que están todos juntos. Este va a ser mi aminoácido 2. Y como te das cuenta, aquí vamos construyendo una secuencia de aminoácidos, uno, otro, y conforme pones estos aminoácidos juntos, estás construyendo una proteína. Así que déjame ponerla por aquí tengo uno de los aminoácidos, después puedo poner aquí a otro, y después puedo poner otros más, no sé. Una secuencia de aminoácidos, y cuando tenemos una secuencia de aminoácidos, esencialmente lo que estamos haciendo es construir una proteína. Y estas proteínas son fundamentales para operar la vida.
Obviamente sabes que si tú comes a un animal, este animal contiene grasas, azúcares, proteínas, pero son las proteínas las que necesitamos más, pues funcionan como enzimas, funcionan de forma estructural, no sé, los músculos están hechos de proteínas, y bueno, ojo, solo dibujé un pequeño fragmento, puedes tener miles o más de estos aminoácidos juntos, que a su vez forman estructuras tan complejas como las proteínas. Y bueno, estas tienen muchas funciones, de aquí nace el trabajo de la vida, o la mayor parte de él. Y bueno, espero que este video te haya servido para entender un poco mejor cómo se almacena el... Ya, no sé si se entendió, Reinaldo. Sí, en realidad es eso lo que quiero que entiendas, lo general. ¿Sí? Sí, sí, en lo general se entiende Sí, este no quiero tema. que vayas más allá. No quiero que entiendas exactamente, pero a mí lo que me interesa es como el concepto, que es la replicación, que es la expresión y que es lo que es la transcripción y la traducción. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se van a ir poniendo? Que va a partir de la RNA transferencia, después se pega al RNA mensajero y le va a decir cómo se va a pegar. Ahí como te digo, pueden ser como 100 páginas de la explicación exacta, ¿ya? Pero lo importante es que se entienda eh, como el fondo de todo esto. Y de todo esto viene de estos códigos que están acá, del ADN. ¿Sí? Sí, Eso. Bueno, voy a dejar el link después de esto. Si tú también te vas a YouTube, uno se puede ir a YouTube también y puede encontrar videos, muchos videos de esto, pero lo que cuesta es seleccionarlos, porque te va a aparecer como un montón de cosas y un montón de definiciones de ADN, de ARN polimerasa 1, 2, 3, que los codones, que el codón de inicio, donde se va a iniciar, donde el codón de término, y toda una serie de cosas que en realidad no vienen al caso. ¿Ya? confunden. ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda, Reinaldo? por ahora no, Carola. Ya. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá. Ujú. Eh, no sé, le voy a preguntar a Roberto si es que es necesario otra cosa. Cualquier otra cosa, por último, les mando una cápsula De video. si es que me faltó, de algún video que me faltó ver más o menos como general, ¿ya? Perfecto, De aquí al sábado, ¿sí? perfecto. Y ya vamos a dejar de compartir. Entonces, pausar. Recording Entonces, con stopped. eso estaríamos. ¿M? Ya pues, Ya, la tarea yo creo que este fin de semana se la reviso. A perfecto. ver si entre lunes o martes les doy La la nota, observación. las observaciones. Sí, Ujú. pero las miré así como a la rápida y también, o sea, que igual yo creo que esa retroalimentación que tuvimos les sirvió harto. Sí, bastante, Y que esa es la bastante. idea, lo importante es que vayan aprendiendo. Ujú. Ujú. Ya, Ya, entonces Carola. quedamos hasta acá, cuídate El, mucho. el próximo martes estamos contigo. No, el próximo martes tendrían con Roberto. Ya, Sí, por eso tengo que ver si es que necesita como algo más, como como de introductorio para que no tengan problemas de los conceptos que van a ver con él. ya ¿Mm? pues. Ya, gracias, que esté muy bien. Chao. Chao, Carola.